forma de U. O sea, bajo la acción de la gravedad, ¿eh? Y, bueno, una tubería en forma de U de sección transversal uniforme. Si no, pues me tendrían que decir. Vamos a hacerlo lo más sencillo. Sección, lo digo de palabra, sección transversal uniforme. Si queréis circular, y es uniforme. Que sea circular o no circular, eso me da igual. Muy bien, y le echo, dentro de esta tubería tengo un fluido incompresible, un líquido. Ah, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. Y de este fluido me están diciendo cómo es su densidad. Rho uniforme, un líquido. Por ejemplo, el agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, o sea, G es dato, Rho es dato, el área de la sección transversal, si queréis, también es un dato, a ver si nos aparece. Uniforme a lo largo del tubo, perfecto. Y me dicen cómo es, lo he hecho y lo dejo, está en equilibrio, ¿no? Es decir, que en las dos ramas verticales del tubo está en equilibrio. Cuando el líquido está en equilibrio, el agua está a la misma altura, ¿no? En equilibrio. Que la longitud, entonces, del agua que he echado en la tubería, da igual que esté. Pues ahora le haré una perrería. L. Es un dato también. ¿Cuánta agua he echado en ese tubo? Es L. Dato también. ¿De acuerdo? Bien. Más información que me dicen o que me dan en el enunciado de este problema. Que puedo despreciar, ¿sí? L es la cantidad de agua que tienes en el tubo. O sea, la longitud que ocupa de un nivel al otro nivel. Como es incompresible, si baja en uno de los lados, subirá por el otro. Muy bien. Estaba diciendo más información, que podemos despreciar los rozamientos, es decir, podemos despreciar la viscosidad. En el movimiento que vamos a analizar. Puntos suspensivos, en el movimiento que vamos a analizar. Genial. Bueno, ¿y qué movimiento vamos a hacer? Pues le voy a hacer la perrería siguiente, que es, de alguna manera, empujo con un émbolo o lo que sea, o agito el tubo. Entonces, en un sitio va a subir el nivel y en el otro en un sitio sube, en el otro baja. ¿De acuerdo? Y lo dejo sobre la mesa. Y lo que veo es que tengo oscilaciones. ¿De acuerdo? Bajará el nivel donde estaba alto, subirá en el otro. Como estamos despreciando la viscosidad, es decir, el rozamiento, la viscosidad de elementos de fluido consigo con otros elementos de fluido y con las paredes de la tubería, esas oscilaciones son hasta el infinito. Es decir, que oscila hasta el infinito. ¿De acuerdo? Si no, habría disipación. Y naturalmente la amplitud de la oscilación va siendo cada vez más pequeña hasta que se para. ¿Entendido el problema? Lo que estamos haciendo con esa tubería. Y ahora la pregunta es, quiero saber el periodo de oscilación.
O sea que sin saber todavía nada de Navier-Stokes, vamos a poder llegar... ¿Cómo? Pues Navier-Stokes son las leyes de Newton, o sea que sabiendo las leyes de Newton a lo mejor vamos a poder llegar a esto. Muy bien. Vamos a hacer el dibujo aparte. En una situación genérica. Por ejemplo, en un instante, esta era la tiki-tiki, tiki-tiki, ahora tenemos esto ha bajado, esto ha subido. Muy bien. A ver qué hago yo aquí. Significaría, hallar el periodo, también podría hacer la pregunta de otra manera. Quiero saber cómo es, si yo me fijo en uno de los dos ramales, me da igual, cualquiera de ellos. Quiero saber cómo es la altura en función del tiempo. Con respecto al nivel de referencia, el nivel en equilibrio, este nivel punteal. Es una pregunta equivalente, es lo mismo. Me puedo preguntar, oye, ¿y esas oscilaciones de qué tipo son? ¿Son armónicas o no son armónicas? ¿Entendéis con lo que quiero decir? Que oscila es que se repite el movimiento, pero ¿cómo se repite el movimiento? Hay formas infinitas de repetirse el movimiento. ¿Es de tipo armónico? Es decir, ¿es una función armónica? Es decir, ¿es un seno o un coseno? Es decir, ¿será un A siendo A? Bueno, ahí utilicé A para el área. ¿Qué pongo como amplitud? C. Ahora digo que sí. ¿No? Esto es una función armónica. Estos serían oscilaciones armónicas. Siendo I, bueno, esto es G, pues vamos a cogernos vertical, positivo hacia arriba, de tal manera que esto es I en función del tiempo. Es decir, que oscile es diferente, no todas las oscilaciones son oscilaciones de tipo coseno o seno, eso son las oscilaciones armónicas, ¿lo sabíais? Que puede haber de otro tipo, claro. Muy bien, o sea que todas esas preguntas, periodo, si es armónico o no es armónico, en qué instante se va a encontrar tal, si me dicen en el instante inicial, ¿qué hago? Con lo que sabemos, o sea, con lo que deberíais saber, iba a decir. Bueno, que si queréis todavía añado más, decir, oye, por ahí hay... No, es todo suave, es decir, que todo es laminar. Es decir, que si este elemento de fluido está subiendo por aquí, este está subiendo, todos están haciendo... Este se está moviendo para acá, este hacia abajo. O sea, todo suave, ningún tipo de problemas de esos que me daríais la lata. Ninguno. Es decir, todos tienen la misma velocidad, ¿no? En un instante de tiempo, el módulo de la magnitud de la velocidad es la misma. La dirección ya veis que depende de en qué posición se encuentra dentro del tubo. Sin rozamientos, sin rozamientos. V es el mismo para todos los elementos de fluido.
Me están preguntando por el movimiento. O sea, que necesito encontrar la ecuación del movimiento. A ver, ¿entendéis? Me están preguntando por el movimiento. ¿Cómo oscila? ¿Cómo es su periodo? ¿Dónde se encuentra? Me están pidiendo que describa, encuentre cómo se mueve. Necesito, para contestar a todo ello, a cualquier cosa, encontrar la ecuación del movimiento, es decir, la ecuación que describe cómo se mueve. Es decir, uno dice, bueno, pues las leyes de Newton, efectivamente, pero ¿cómo? A ver, ¿alguna idea? Pues podrías ver en el tiempo cero cuál es la altura para tener... Bueno, esas condiciones me están diciendo en el instante cero cómo se encuentra inicialmente. Eso sí, va a ser una ecuación, la ecuación del movimiento va a ser una ecuación diferencial. Claro. Integrarla significa que necesito las condiciones iniciales, en qué posición se encuentra, el nivel y con qué velocidad se encuentra en el tiempo inicial. Todo eso nos lo damos. Pero a la hora de decidir cómo es el periodo, me va a dar igual que se encuentre de una manera o de otra. Por cierto, otra característica importante de que sea una oscilación armónica, ¿por qué se caracterizan las oscilaciones armónicas? El periodo es independiente de la amplitud. Es decir, que si yo lo empujo mucho o lo empujo poco, va a oscilar con el mismo tiempo. Esa es una característica fundamental de las oscilaciones armónicas. Hay otras oscilaciones en las cuales depende de la amplitud de oscilación. Eso ya no es armónico. Por ejemplo, el péndulo simple, que se utiliza como ejemplo de oscilación armónica, no es una oscilación armónica. Depende de cómo pongas tú la bolita inicialmente. Es armónica si los ángulos son pequeñitos, por eso os lo dicen. Sí, ¿verdad? Fijaos cómo engaña, ¿no? Utilizan unas oscilaciones armónicas, el péndulo simple falso. Es el péndulo simple para pequeñas amplitudes de oscilación, eso sí. Bueno. Vale, pues ¿cómo voy a llegar a la ecuación del movimiento? Esto es, si yo sé, fijaos, todo depende de un solo parámetro, la altura. Si sé la altura, sé la altura en función del tiempo, sé la velocidad, sé cómo se mueven cualquiera de ellos. Es decir, que necesito determinar la altura, por ejemplo, de lo que ocurre aquí en la superficie, a la derecha. ¿De acuerdo? Si yo tengo esa ahí, encontrar la velocidad será tan sencillo como esto. La aceleración, la derivada segunda, claro. Lo mismo, si yo tengo la aceleración, puedo encontrar la velocidad y puedo encontrar I. Si yo sé la altura, puedo encontrar la velocidad, puedo encontrar la aceleración. Si yo sé la aceleración, puedo encontrar la velocidad, puedo encontrar I y contestar a todo lo que quiero. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación para la aceleración, la ecuación del movimiento? Pues nos podemos fijar en lo siguiente. Vamos a dejarlo enfilado. ¿Se conserva la energía en este problema? Hemos dicho que no hay rozamientos. Eso es lo que quería ver si os salía a decir. Oye, Miguel, ¿y la energía mecánica es constante? ¿Jugará? Pero el principio de conservación de la energía mecánica o teorema del trabajo energía cinética con un tipo de fuerzas, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde sale? Lo de integrar la segunda ley de Newton. Es decir, que si yo puedo aplicar la conservación de la energía mecánica, puedo llegar a la ecuación del movimiento. Es equivalente a utilizar la segunda ley de Newton. Y lo que haremos entonces en la hora siguiente será decir, vale, en cualquier instante tengo que tener la misma que será la energía cinética, K, más la energía potencial gravitatoria,
es constante a lo largo del tiempo. De tal manera que entonces, si es constante, la derivada de con respecto al tiempo será igual a 0. Y esta es la que me va a dar la ecuación del movimiento. Es, por así decirlo, darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo llego yo a la conservación de la energía mecánica integrando? Es hacer el camino contrario. ¿A partir de qué? De la segunda ley de Newton. Por lo tanto, solo necesitaremos saber cómo es la energía cinética de todo el fluido y cómo es la energía potencial en cualquier instante de todo el fluido. En el momento en el que pueda yo poner eso en función de qué, en función de I y sus derivadas, entonces ya el problema va a caer, va a salir inmediatamente. Vamos a dejarlo aquí. Esto es lo que haremos a la 1. Si no, estábamos en el problema, en el tubo en forma de U, analizando a ver qué pasaba ahí con las oscilaciones, y os dejé ya encaminados, eso espero. Estamos aquí en una situación genérica, ¿no? Es decir, pensad que en el instante t tenemos habíamos dicho, ¿no? Esto es lo mismo que decir la misma altura, si queréis pongo el origen de coordenadas, no es como decir aquí y aquí, lo que baja por aquí sube por allá, porque el fluido es incompresible, los tubos son de la sección, tiene la misma sección uniforme, la sección es uniforme todo a lo largo del tubo. Entonces íbamos a, no había rozamientos, por lo tanto se conserva la energía mecánica, e íbamos a ver entonces cómo era el término de la energía cinética, la K viene de kinetic, y la energía potencial cinética potencial, que en este caso, como solo tenemos la gravedad, es potencial gravitatoria. Perdonad que, a ver si escribo más grande, potencial gravitatoria. Entonces vamos a ver cómo es la energía cinética, ¿no? Y esto tiene que ser, es constante por las condiciones que nos dice el problema. Pues tendremos un medio de la masa de cada uno de los elementos del fluido por la velocidad del fluido al cuadrado de cada uno de los elementos. Como todos los elementos de fluido tienen la misma velocidad, estáis en las condiciones del problema, ¿no? Entonces tendremos un medio de la masa, toda la masa del fluido. Ahora vamos a ver cómo es la masa del fluido. Teníamos que la sección volumen por densidad, o densidad por el volumen. Y teníamos como volumen área de la sección transversal A, que había puesto, ¿no? Y la longitud era L. Es decir, que tendríamos esto para la masa, un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado que tienen todos los elementos de fluido. Todo él se está moviendo como si fuese... Realmente esto se podría hacer, es el mismo problema con una cuerda, que estuviese, digamos, que tuviese que pasar por un alambre en forma de U. Es el mismo problema. Bien, esto en cuanto a la energía cinética. La velocidad, naturalmente, la podemos poner, como es toda igual, pues por ejemplo me fijo en el elemento de fluido que está justo ahí en la superficie. Eso quiere decir que se encuentra a una altura ahí, es decir, que tendríamos I punto, o sea, la derivada de I con respecto a T, o si lo denoto que es muy común, ¿no? Los puntos, la derivada temporal, I punto. De tal manera que entonces esto sería un medio de ρ a L I punto al cuadrado. ¿Algún problema con eso? No, ninguno, ¿no? O sea que la velocidad de la superficie en uno de los lados, ¿no? Es la misma velocidad que tenemos en cualquier punto dentro del fluido, por lo tanto, tenemos eso. Bien, ahora energía potencial.
Energía potencial gravitatoria. Esto es un poco más, quizás es fácil de ver, espero, la energía cinética, sí. El punto es la derivada, ¿no? Sí, el punto es la derivada. Sí, sí. No sé si lo he usado alguna vez con vosotros los puntos, ¿no? Bueno, por escribirlo con punto ahí, derivada temporal. Ahora la energía potencial. Realmente lo que necesitamos es asignarle a una situación energía potencial cero, porque ya sabéis, en la conservación de la energía lo importante son diferencias de energía potencial. Entonces, es como asignarle a una altura, uno puede verlo desde esa manera, para un cuerpo puntual, a qué altura, ¿no?, se encuentra respecto a una altura de referencia, mgh. Claro, cuando tienes muchos cuerpos, estos son muchos elementos de fluido, tú siempre puedes asignar a una situación energía potencial gravitatoria o energía potencial la que sea, cero. ¿A qué situación voy a asignarle yo al fluido energía potencial gravitatoria cero? En la situación de equilibrio, que es cuando lo tengo a la misma altura. Pero podría ser cualquier otra altura, ¿me entendéis? Podría ser cualquier otra situación. Al final lo que intervienen son diferencias de energía potencial. Lo que se define son diferencias. Lo que se define es la diferencia en la energía potencial como menos el trabajo que realiza esa fuerza a lo largo de un camino. Menos. O sea, lo que se define, lo que está definido son diferencias de energía potencial. ¿Vale? Pues cualquier nivel o cualquier situación me valdría. Pero bueno, uno escoge la más sencilla quizás de ver. Vale. Respecto a esta situación de equilibrio, cuando están los dos al mismo nivel, ¿cómo será la energía potencial en esta situación genérica en un instante t que he dibujado yo? Pues la diferencia es realmente, radica en que lo que tenías por aquí, que estoy rayando, ¿no?, lo has, entre comillas, llevado ¿sí o no? Lo demás es lo mismo que antes. Es decir, que ni ha ganado ni ha perdido energía potencial en el dibujo. Bueno, si estoy diciendo que llevo esto de aquí, que estaba, fijaos, ahí ya no tengo, cojo ese tocho de madera, ese tocho de fluido, ese volumen de fluido, y lo he levantado, porque la gravedad, es decir, que hemos ganado, o ha ganado el sistema, ha ganado el fluido, energía potencial gravitatoria, ya que he levantado eso, es como levantar un libro, ¿no? Cuando levanto el libro, mgh, he ganado energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto? Entonces vamos a evaluar cuánto ha ganado. ¿Cuánto ha ganado? Pues tendremos la masa, m, g. ¿Cuánto es la masa? Tendré que ver cómo es el volumen. Tengo el volumen área, otra vez, pero esta altura, que es lo mismo que esta altura, esto es sí, por lo tanto, ahí sería el volumen. Rho, la densidad, m, que no se me olvide la gravedad, g. Y ahora, digo, ¿y cuánta altura? Porque eso no es puntual. Ahora tenéis que daros cuenta, eso tiene un volumen, no es un cuerpo puntual que yo elevo de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánta altura ha ganado? Es la posición. Aquí tengo elementos de fluido todo en esta línea, a diferentes alturas. Pero ahí lo que interviene es el centro de masas, o centro de gravedad. ¿Cuánta altura ha ganado el centro de gravedad de esa zona rayada? Claro, el centro, ahora digo, ρ es uniforme, por lo tanto el centro de gravedad coincide con el centro geométrico, es decir, que se encuentra justo a la mitad. Justo a la mitad. Es decir, a una altura, el centro de gravedad se encuentra a una altura, si la superficie está ahí, a una altura y medios. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se encontraba a una altura también y medios. Eso quiere decir que el centro de gravedad ha ganado una altura de y medios, más y medios, una altura ahí. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Tengo un cuerpo que no es puntual, porque si es puntual es una posición en el espacio y digo, ¿qué energía potencial habrá ganado? Su masa, por la gravedad, por la diferencia de altura, h. Pero claro, aquí tengo
un volumen, es decir, que tengo elementos de fluido a diferentes alturas. Entonces, ¿cómo es la ganancia o la pérdida de energía potencial gravitatoria en un cuerpo con volumen? Pues va a venir dado por la masa del cuerpo, por la gravedad y por la altura de qué punto, del centro de gravedad o centro de masas del cuerpo. Eso sería equivalente a decir, fijarme en cada uno de los puntos, un volumen infinitesimal, y ver lo que se ha elevado y sumar para todos ellos. Es equivalente. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Ahora bien? Y ahora es pensar un poco, decir, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad o centro de masas? No se encuentra, esto ha bajado una distancia ahí, pero el centro de gravedad se encuentra ahí medios. Y lo he llevado para acá. El centro de masas o centro de gravedad se encuentra no a una altura ahí, sino ahí medios. Es decir, que el centro de gravedad ha pasado de, por así decirlo, de menos i medios a más i medios. Ha ganado una altura de i, no de 2i, de i. Es decir, que tendríamos aquí, esto sería la masa por la gravedad, por la altura i. Esa es quizás la única dificultad que tiene. Perdona, pero ¿por qué la masa la multiplicas por i? ¿No sería por L? Que sería al final... M, o sea, lo que tengo es M, G. ¿Cuánto ha ganado en energía potencial la masa? Por la gravedad, por la altura que ha ganado. ¿Pero qué altura ha ganado? La del centro de masas o centro de gravedad del cuerpo. Y esa altura corresponde ahí. La masa es esa zona rayada en rojo, en granate. ¿Cuál es será la densidad por el volumen? La densidad ρ por el volumen, área de la sección transversal A, altura I. Ese es el volumen que he trasladado de un lado, por así decirlo, al otro lado. ¿Bien? Eso quiere decir que tendremos A, ρ, G, I por I y al cuadrado. La suma de estas dos cosas, de la energía cinética más la energía potencial, sí, en una situación tendrá una energía cinética diferente que a otra situación, pero también la energía potencial compensa los cambios. En cualquier situación, la suma de los dos términos es igual, porque no hay rozamiento, no hay viscosidad. Está deslizando a lo largo del tubo. Y es ahora donde vamos a ponernos por aquí, vamos a borrar aquí. Hacemos un hueco ahí arriba. Eso quiere decir que la energía mecánica un medio de ρ a L y punto al cuadrado más A ρ G, esto es una G aunque no lo parezca, G y cuadrado es constante. Es una ecuación. Sí, si a mí me dicen la situación inicial, las condiciones iniciales, puedo determinar esa constante, ¿no? En el tiempo t igual a 0, tiene esta velocidad, tiene esa altura en uno de los lados, puedo saber cómo es. Bueno, pero si es constante, también puedo llegar, es evidente que entonces si E es constante, la derivada de los cambios son 0, ¿no? Y eso me da una ecuación. Entonces tendremos la derivada de esto. Fijaos que el tiempo, ¿dónde está el tiempo? Ρ, A, L, un medio son constantes. El tiempo viene, lo estoy poniendo así en pequeñito, en I. I e I punto dependen del tiempo. Por lo tanto, ahora al derivar con respecto al tiempo, tengo que tener en cuenta dónde se encuentra la dependencia temporal. Muy bien. Un medio de ρ a L, regla de la cadena, la derivada con respecto a I punto por la derivada de I punto con respecto al tiempo.
es decir, 2 y punto, derivada segunda, más A, rho, G, 2 y punto. ¿Y esto? Igual a 0. Bueno, si es igual a 0, aquí puedo ya rho, bueno, el 2 con el 1 medio se me va, a ver que no, rho y rho se me va, A ya se me va, saco factor común, y me queda aquí en este primer término, L, y punto, más 2, G, y punto, igual a 0. Esto tiene que ser, para cualquier instante de tiempo, eso se cumple. Puedo sacar factor común y punto. Tendría L y punto, más 2G y igual a 0. Tengo esta ecuación. Eso implica que o bien se tiene que cumplir una de las dos cosas, si, desde el punto de vista de las matemáticas. El producto de dos términos igual a 0, uno de los dos tiene que ser 0. Y punto, o bien y punto es igual a 0, o bien L y punto más 2G por I es igual a 0. Claro, esta condición se puede cumplir, pero no en cualquier instante de tiempo. Y nosotros tenemos que llegar a una ecuación que se cumpla para cualquier instante de tiempo. La ecuación del movimiento describe al cuerpo, al sistema, para cualquier instante, no para uno en particular. Es decir, que se tiene que cumplir además para cualquier tiempo, es decir, para cualquier I punto. La ecuación del movimiento, entonces, solo me queda, de las dos posibilidades, la de abajo. Voy a borrar aquí arriba, mientras pensáis un poco en lo que acabo de decir. Es decir, que la ecuación del movimiento voy a ponerla así entre comillas, como diría en mecánica. Esta asignatura tendría que ser, ¿no? Sin ánimo de que os simplemente la cosa de que aprendáis y que os suene una cosa que es un grado de libertad. Un grado de libertad. Cómo de libre es el movimiento de ese sistema, tiene un grado de libertad. Le hemos impuesto unas condiciones tan enormes, es decir, que sea laminar, que todas las partículas de fluido se muevan de igual manera, que solo con una coordenada, es como decir, ¿cuántas coordenadas necesito para saber yo cómo está el sistema? Solo necesito la I, y ya sé cómo está cualquier otro. Un grado de libertad, una coordenada, un escalar, un grado de libertad. Eso no siempre, cuidado, lo que estoy diciendo, no para todos los sistemas. Hay sistemas que son más complejos, es decir, que el número de grados de libertad y el número de coordenadas que necesitas para describir su situación no es el mismo. Ese es un poco más, son lo que se llama sistemas no holónomos, pero eso ya es terminología. Bueno, con un grado, así lo dejo. Esto tiene un grado de libertad, una coordenada. Coordenada generalizada, se las llama también. Sería entonces, voy a dividir por L, pero simplemente para que quede más bonito. Para que quede más bonito y a lo mejor para que os suene más. Bueno, primero ahora podríamos, ¿no?, irnos a la clase de matemáticas, ecuaciones diferenciales. Esto es positivo, esto es una constante positiva, ¿no? Es decir, que lo podría escribir, si queréis, para que se vea bien que es positivo. Donde ¿de acuerdo? Y ahora,
Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución. La solución es una función cuya segunda derivada tiene que ser proporcional a la propia función. ¿Qué funciones cumplen eso? Senos, cosenos, exponenciales, es decir, todo el rollo todo el proceso, todo el tema referente a la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, que habéis sufrido en el examen recientemente, me imagino. Entonces ya nos pilla muy en eso, muy de, ¿no? Decir, pues la solución de esto ya me lo sé, hombre, Miguel. Va a ser, por supuesto, va a haber dos constantes de integración. La solución general será una amplitud, no voy a poner C, que puse A para el área, por un coseno o un seno, los cosenos, senos son funciones exponenciales también, coseno de omega t más delta. Y esto es solución si omega es naturalmente omega 0. Es decir, puede poner ahí. Y esto es la solución. Uno podría poner C seno de omega 0 t más delta, sería otro delta, naturalmente, un desfase de 90 grados, no de pi medio radianes, pero ahí tenemos, esto lo cumple, si derivo dos veces, tengo, es decir, que en este caso, ¿qué sentido tiene omega 0? El cerito tiene una razón de ser, de escribirlo en esa notación que es frecuencia natural de oscilación. ¿Cómo oscila? Frecuencia, entre paréntesis, es frecuencia angular, no frecuencia. Del sistema, en nuestro caso del fluido. Siendo omega 0, sí. ¿Por qué si le ponías también el seno en la solución? Bueno, podría haberlo escrito como C seno de omega 0t por delta. También es solución. Lo que ocurre es que hay que las deltas en un caso y en el otro son diferentes. Hay un desfase, una diferencia entre una y otra de pi medios, porque un seno está desplazado. Un seno es un coseno desfasado pi medios radianes. O sea que yo no digo que no podáis escribir la solución, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el delta será otro delta, el mismo que el de antes, sumado pi medios, o restado pi medios. ¿De acuerdo? La frecuencia entonces será en nuestro, siendo, ¿cuál es? Porque nos habíamos preguntado, entre otras cosas, ¿cuál es el periodo de oscilación? Si esta es la frecuencia natural de oscilación, el periodo, voy a llamarlo T, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Qué relación hay entre periodo y frecuencia? Si la frecuencia la llamo F, ¿no? ¿Y qué relación hay entre la frecuencia angular y la frecuencia? 2πf, por lo tanto, 2pi dividido por omega 0, es decir, 2pi omega 0 es la raíz cuadrada liquidado L dividido por 2G. Ese es el periodo con el cual está oscilando el fluido, o sea, que estamos en fluidos, en mecánica de fluidos, fijaos, ¿me he tenido que preocupar yo de la ecuación de Navier-Stokes? No lo necesito. No lo necesito en el sentido de todo ese rollo, la ecuación cuando la veáis no os va a gustar. Es así. Pero si yo aplico esa ecuación con las condiciones del problema, resulta que saco esto. No necesito. La razón es que todo proviene de lo mismo, de las leyes de Newton, por supuesto. O sea que sabiendo física general, entre comillas, uno puede resolver ciertos problemas en mecánica de fluidos muy sencillos. Como veis, estamos limitando muchísimo el problema. La mecánica de fluidos es mucho más bonita, en el vídeo lo veis ese, ¿no?, que os dije de Veritasium, ¿no?, la turbulencia. Es ahí donde ya uno no puede nada más que irse a la ecuación de verdad, a la de Navier, a la de verdad me refiero, lo de verdad, a la compleja, que te está dando cuenta de cualquier situación
sin esas limitaciones que estamos imponiendo en los enunciados de los problemas. Por cierto, C y delta, C sería la amplitud, ¿no?, del movimiento, y delta, ¿cómo se determinan? A partir de las condiciones iniciales del problema. C y delta, amplitud y desfase, no lo escribo, amplitud y desfase se determinan, es decir, que sería esta la solución general, la solución particular se determinan a partir, con ayuda de las condiciones en el tiempo iniciales del problema que me den. Pero una cuestión es, ¿el periodo depende de las condiciones iniciales? ¿Depende de la amplitud? Respuesta, no, es independiente. El periodo, le hago una barbaridad al chisme y lo bajo mucho, aprieto con un émbolo y lo bajo muchísimo, siempre cuando me quede así el problema sin cambiar las condiciones. Y el tiempo que va a tardar en repetirse es lo mismo que si yo lo bajo un poco, exactamente lo mismo. Eso viene dado por la ecuación del movimiento, es lineal. Bueno, ¿a qué se parece esta ecuación? Se parece a la de un péndulo simple para pequeñas oscilaciones cuya longitud del péndulo sea L medios. Es decir, que oscila con el mismo periodo o la misma frecuencia para pequeñas amplitudes, cuidado, en el péndulo simple para pequeñas amplitudes de longitud es decir, que yo cojo una cuerda de masa despreciable, inextensible, bla, 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 y le pongo aquí una masa puntual m bajo la acción de la gravedad. La longitud de la cuerda es L medios para pequeñas amplitudes de oscilación. El comportamiento es armónico simple con un periodo que es el que hemos visto, el de justo 2pi, raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido por la gravedad. Exactamente. ¿Por qué digo que es curioso que os obliguen a aprender mecánica de fluidos y sus complejidades, que es lo más complicado de la mecánica clásica, sin pasar antes, por lo menos teniendo una base más, pienso, más sólida en cuanto es la mecánica? Ya veis los problemas, ¿no? Cómo hay que tener claras las ideas para poder también resolver lo otro. Quería completar, cortando el rollo, decir, ¿y por qué me estás diciendo para pequeñas amplitudes? Porque la ecuación del movimiento para un péndulo simple, para cualquier ángulo bajo la acción de la gravedad uniforme, sería, imaginaos que este es el ángulo tita punto punto, más g dividido por L, siendo L la longitud de la cuerda, por el seno de tita igual a 0. Seno, no tita. Esa es la ecuación exacta del movimiento de un péndulo simple para cualquier ángulo. ¿Cómo se resolvería esa diferencial? ¿Perdón? ¿Cómo se resolvería esa diferencial? Igual que de... O sea, ¿cómo se resuelve esto? Esta ecuación. Fíjate, es una ecuación complicada. Fíjate que esto es una constante. Es como la función derivada segunda más una constante por el seno de la función igual a 0. Es una ecuación muy sencilla, ¿no? No tiene solución algebraica. Fijaos. Lo que quiere decir que no, o sea, en el cerebro, asociar ecuación complicada con que no tenga solución es falso. Una ecuación puede ser muy sencilla y no tener solución. Esta solución no tiene, o digamos, ¿queréis verlo? Vamos, ¿queréis la demostración? No hay ningún problema. Yo lo estoy afirmando. Matemáticamente, o sea, Wolfram, perdón. Sí, ¿Wolfram con complejos?
Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, incluso comenté, me parece, ayer, ¿no? Que el espacio, el infinito, ¿no veis que utilizaba infinito? También el infinito complejo en el espacio complejo. Sí, en el archivo, los que no estuvisteis, pues lo tendréis que mirar. Entiende el infinito. Y no solo en infinito, más infinito, menos infinito, sino en el espacio complejo también. Ecuación. Utilizo tita o x, si queréis x, lo escribo más rápido, x punto punto de t más, vamos a ponerle el omega 0, omega para escribir menos al cuadrado, más por seno de x, sobre todo si escribo bien. Esa es la ecuación que he escrito aquí, x en vez de tita. ¿De acuerdo? Si queréis, sin el value, para que veáis todas las soluciones. Entonces, según la máquina, tiene solución. Bueno, las soluciones son funciones que se llaman funciones elípticas, que se definen a partir de integrales. Exactamente lo que está haciendo la máquina, integrar una ecuación diferencial. Es decir, esa amplitud de Jacobi para vosotros, para mí, cuando yo lo explico, no es una función, no lo puedo poner como combinación de funciones elementales y además un número finito de ellas, de términos. Sí lo puedo poner en un desarrollo en serie con un número infinito de términos a partir de funciones elementales, eso sí lo puedo hacer. ¿Entendéis con lo que quiero decir con no tiene solución álgebra? ¿No veis ahí senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, un número finito? Están tabuladas es decir, que hay muchas más funciones en física, en matemáticas, que surgen de la física, surgen de integrales, de ecuaciones del movimiento, que están tabuladas. Elíptica K, elíptica no sé qué, Jacobi y tal, todas esas cosas. Si pongo aquí las condiciones, podría poner condiciones iniciales x de 0 igual a amplitud y x' de 0, por ejemplo, que parta del reposo, igual a 0. Fijaos como ya con esas condiciones no me lo da. Si le pongo un número, a lo mejor sí me lo da. Tampoco. Es decir, cuidado, que no lo dé no significa que no tenga solución, por eso lo hice. ¿De acuerdo? Pero si yo le meto aquí n de sol, ahí se lo hace. Le digo que es un omega, por ejemplo, un omega igual a 1. Y le digo, por ejemplo, que me dé desde un t, desde 0 hasta 10. Tenéis la solución numérica, eso sí. Fijaos, para omega, si le doy un valor a omega, amplitud de Jacobi, para que os salga lo de elíptico. Esta es una función elíptica, definida a partir de una integral. Bueno, el mundo es muy complejo, ¿verdad? Para vosotros, para mí, esta ecuación no tiene solución algebraica. ¿De acuerdo? La solución se tabula, no sé cómo decirlo. Pero, entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cómo llegar a esa ecuación del movimiento? Es aplicar la segunda ley de Newton. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer. Eso es algo que deberíais saber. Podéis llegar a esa ecuación. Aplicando la segunda ley de Newton a una masa puntual. Pero estaba diciendo, ¿y por qué a mí me machacan la cabeza con que el péndulo simple es un movimiento armónico? Si es un movimiento armónico simple, tendría que venir la solución como amplitud, seno o coseno, de una frecuencia
más un desfase, ¿no? Cosa que habéis visto que no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que sí? Porque es lo que se callan mucho, o se callan o uno no nota al decirlo, para pequeñas amplitudes en el movimiento. Entonces, si θ es muy pequeño, ¿qué es pequeño? Frente a 2π radianes, está todo en radianes, es del mismo orden que un radian, es decir, si θ es mucho menor que 1, en radianes. Entonces el seno de θ es aproximadamente θ. Claro, un desarrollo en serie de Taylor de la función seno. Eso quiere decir que esa ecuación, por cierto, uno puede evaluar hasta qué punto la aproximación es buena. Si cogéis la calculadora y miráis el seno de 20 grados en radianes y veis 20 grados en radianes, veréis que la diferencia es, entre comillas, pequeña. Es decir, que para 20, 25 grados, incluso 30 grados, es una buena aproximación. ¿Y si haces el desarrollo de Taylor del seno, ahí no podrías resolverla? ¿Perdón? Sí, claro, es lo que voy a poner aquí. Entonces la ecuación es g dividido por L por θ igual a 0. Y esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, cuya frecuencia angular de oscilación es la raíz cuadrada de g dividido por L, cuyo periodo es 2π por la raíz cuadrada de L dividido por g, es decir, todo lo anterior. Fijaos lo que cambia entre sustituir el seno de θ por el θ, en que la solución sí la tenemos y que es armónica simple. También uno puede observar que el periodo, si uno soluciona esto numéricamente con el ordenata, ve que el periodo de oscilación depende de la amplitud de oscilación. Es decir, que si yo pongo el péndulo a 90 grados con respecto a la vertical, lo suelto y mido el tiempo que tarda en volver otra vez, porque es una oscilación, claro, y cojo con 45 grados, suelto y mido el tiempo es diferente. Curioso, ¿verdad? Pues es diferente. Bueno, es decir, que en vuestras casas, si tenéis la suerte de ver todavía algún reloj de pared bonitos de estos, ¿no? Del péndulo, como está oscilando, mirad y ya veréis cómo el ángulo es pequeño. Tienen mucha masa para evitar, digamos, para que el aire, con el rozamiento con el aire, la amortiguación, va a depender de cómo es la masa. Cuanto más masa es menos amortiguación, eso quiere decir que la oscilación dura más, sin necesidad de cargarlo otra vez. Otro de oscilaciones, ¿os gustan las oscilaciones, no? Otro de fluidos, ¿no? Uno muy bonito. Vamos siempre digo, salvo que tengáis alguna pregunta. Otro. Vamos al puerto de Rotterdam. Iba a decir Hamburgo, siempre digo Hamburgo porque es donde viví yo. Entonces, un puerto de esos grandes. Ya que alguno ayer me dijo que había ido a ver el museo de Ana Frank, seguro que también se pasaría por el puerto, a lo mejor en Holanda, no me acuerdo, está por aquí el que me lo dijo, no sé. Bueno, el puerto de Rotterdam, si no me equivoco, es el más grande de toda Europa. Y yo creo que el de Amberes es el segundo, el tercero es el de Hamburgo, si no me equivoco. Vale. Me imagino que lo miden por el número de las toneladas que cargan y descargan. Bien. Por cierto, descargan y descargan en Rotterdam un montón de cocaína. ¿Habéis visto la serie de Fariña? Bueno, hombre, es la tensión. La serie de Fariña, ¿la habéis visto? Está muy bien, hombre, está muy bien. Sobre todo mi mujer, que es cuasi gallega, como hablaban gallego nos lo pasamos bomba. Yo he aprendido algunas palabras, no de esa serie, sino de estar casado. Iba a decir, eso va con lo mismo que en el oscilador armónico simple, va con las condiciones del problema. Entonces me lo pasé. Y lo curioso es que luego he visto, claro, Holanda tiene un pequeño problema. Tiene un pequeño gran problema con la droga. Sí, lo del liberal, cuando vayáis a Ámsterdam y todo eso, ¿no? Y los coffee shops y estas cosas, pues, la tentación y tal, ¿no? Bueno, esa liberalización ha convertido a Holanda en la Colombia europea. Se estima la cantidad de dinero que mueve en Holanda la droga ilegal, no la del cannabis legal, sino la ilegal, es del orden de 18.000 millones de euros. De hecho, lo que descargan en Cádiz y demás, lo trasladan a continuación a Holanda.
sea, manda narices. Es decir, que es el punto, no solo lo que les llega, en eso han convertido el hambre. Están asustados. Están asustados. ¿Por qué? Porque los asesinatos por la droga se han multiplicado, pero a sangre fría. No sé si habéis oído las noticias de cómo se cargan a los periodistas que investigan. Es decir, que tienen un problema que ahora no saben cómo. Cuando uno se mete con un problema de esos, entrar es, uno no se da cuenta, salir es muy difícil. Bueno, estaba pensando, entonces en Rotterdam, aparte de las toneladas normales, llegan otras toneladas no tan normales. Y en Hamburgo lo mismo, claro. Bueno, y ahí tenemos los barcos bonitos. Tenemos aquí la superficie del mar, o en Hamburgo del río Elba, y tenemos de esos bichos que miras cuando vas en el barco, ¿no?, haciendo la visita y miras hacia arriba y son no sé cuántos pisos. Vamos a dibujar aquí un barco de estos. Bueno, lo pinto de esta manera, ¿no? Este es el barco. Y lo que uno ve es cómo oscila. Bueno, hay muchas oscilaciones, pero oscila verticalmente. O sea, cuando vayáis, veréis cómo. Y el periodo pues es grande, es decir, que estáis viendo cómo sube y baja perfectamente el tiempo. Muy bien. La pregunta es diciéndome en condiciones del problema. Otra vez, olvídate de los rozamientos con el agua. Te dicen que las paredes del barco son verticales en contacto con la superficie del agua. Por debajo puede ser naturalmente otra cosa. Pero justo en la zona donde está moviéndose, las paredes son verticales. Perfecto. Me dicen cómo es la masa del barco, me dicen cómo es si está en río o en mar, es decir, que me dan datos, me dan me dan la gravedad, por supuesto, me dan la masa del bicho ese, me dicen todo lo anterior, determinar el periodo de oscilación. Este es otro problema muy típico, o sea, que estos que estoy haciendo los tenéis en muchos libros de. Por ejemplo, pues ahora mismo lo tengo en mente en dos. Uno que es el French, que utilizan en vibraciones y ondas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por lo menos usaban, y en el Taylor, es el John R. Taylor, el que os tenéis en la bibliografía, lo tenéis, me parece que es el ejemplo 5.2 del capítulo 5, que es oscilaciones. Lo hace con una botella, bueno, yo pongo un barco que me gusta más. De acuerdo, pues vamos a por ello. Si está, ¿qué necesitamos? Necesito la física general. Tengo aquí un cuerpo de una determinada masa, tal, ¿no? Tendrá ahí la carga. Si está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? El peso. mg, peso. ¿Y qué otra fuerza está actuando? Por si no, el empuje. Eso es lo que necesito. O sea, digamos, ahora, lo mismo que antes os dije, ¿recordáis lo de Bernoulli? Pues ahora, ¿recordáis lo de Arquímedes? El empuje, que el empuje va a ser el peso del fluido desplazado por él. Es decir, todo ese volumen está desplazado, es decir, que tendré aquí un empuje, y el empuje pues será en módulo ρ, y ahora necesitamos decir, vamos a hacerlo todavía más fácil, que esto sea como un rectángulo, y así no me tengo que preocupar. Se podría quitar, pero más fácil así lo veréis. Entonces tendré ρ, si esta es la profundidad, vamos a llamarla I, o si queréis otra vez, I, eje. ρ, el área de la sección del barco transversal, A por I,
por G, no se me olvide la G, el peso del fluido desplazado por E. ¿De acuerdo? Este sería el empuje en general. Una profundidad de la quilla y tengo este empuje. De tal manera que en situación de equilibrio tendré que, en equilibrio, tendré ρ A G por I, vamos a ponerle aquí de equilibrio si queréis, equilibrio, tiene que ser igual a la masa del bicho, del barco, ¿de acuerdo? Es decir, y de equilibrio. ¿Algún problema con eso? Vale. Eso en equilibrio, pero ahora necesito el movimiento. En una situación en la cual yo ya voy a dibujar esto por alguna influencia externa, se ha bajado el barco, se ha hundido un poco más, es decir, que ahora tendremos que el empuje, el peso sigue siendo el mismo, pero el empuje ha aumentado. El empuje ha aumentado a ρ a I por G. Desde I de equilibrio a un I. Muy bien, vamos a tomar como positivo hacia abajo. Eso quiere decir que ahora suma de fuerzas igual a masa por aceleración, descompongo en esa dirección del espacio. Voy a borrar por aquí. Y sobre todo, si puedo borrar, tendré segunda ley de Newton. De Newton me quedan 2 minutos. Tendré ρ a I G positivo, negativo. El empuje hacia arriba, negativo. Empuje hacia arriba. Peso positivo. mg igual a la masa del bicho, el barco, por la aceleración. La componente vertical de la aceleración, si es positiva, sí, está acelerando hacia abajo, ¿sí? Bueno, que estaba recordando, digo, si eso está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. El peso tiene que ser igual al empuje. Entonces aquí tengo el empuje, el peso del barco. No, sí, lo de abajo, sí, digo, a la izquierda y equilibrio igual a... Ah, no, y de equilibrio que ahora bajo el barco, por así decirlo, una situación, otra vez una situación genérica, busco la ecuación que describa cualquier instante. Es decir, que ahora paso en cualquier instante, se encuentra hundido y positivos, un poco más. Entonces miro a ver, naturalmente la aceleración va a ser distinta de 0, no está en equilibrio. Tomo como positivo, o sea que lo que estoy haciendo es empuje más peso igual a masa por aceleración. Y estoy descomponiendo a lo largo del eje Y. ¿Vale? Es un movimiento en una sola dimensión. Como estoy tomando como positivo hacia abajo, el empuje es negativo y el peso es positivo. Muy bien, pero el peso lo puedo poner aquí, menos ρ a G. Y más, ¿cuánto valía la masa? ρ a, solo necesito un segundo. ρ a I de equilibrio, eso era la masa por G. Igual a la masa por la aceleración. I punto. Fuera esto. Es decir, que tendré, y la masa también, ¿cómo la puedo poner? Era ρ a I de equilibrio, es decir, que tendré menos ρ a G y saco factor común ρ a G y menos I de equilibrio igual a ρ a I de equilibrio por I punto. Vamos a quitarnos el ρ, y me va a quedar
el A se me va, y me queda I punto punto, más, paso todo a un lado, G dividido por I de equilibrio, por I menos I de equilibrio, igual a 0. ¿Qué me decís ante esa ecuación? Es una ecuación diferencial, lineal de segundo orden en I, cuya frecuencia natural de oscilación es la raíz cuadrada de G dividido por I de equilibrio. Es decir, que el periodo va a ser 2pi raíz cuadrada de I de equilibrio de I de por G. Si a mí me dicen cuál es la profundidad a qué profundidad se encuentra la quilla del barco en situación de equilibrio, yo sé cómo va a ser el periodo. Es decir, que cargado tiene 10 metros por debajo de la línea del agua, la frecuencia, el periodo de oscilación del barco verticalmente va a ser 2pi, los 10 metros dividido por G, los 9,8, raíz cuadrada, eso me da el número de segundos que tarda en repetirse el movimiento vertical del barco. ¿Está claro? Y con eso terminamos hoy.